Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal Fe Hebrea. Mi nombre es Norma Lilia y pues como pueden ver el día de hoy traemos un video de la mano de mi amigo Emanuel Magno sobre las leyes dietéticas de la Biblia. Emanuel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Norma, muy bien. Muchas gracias otra vez por prestarme tu espacio para estar aquí, para platicar de estos temas pues, tan interesantes, tan apasionantes que pues sirven de mucho. Y pues yo espero que lo que platiquemos aquí pues sea de mucha utilidad para los que nos están viendo, para incrementar su conocimiento y pues también incrementar su fe. Muy bien, me parece excelente. Y bueno, Emanuel y audiencia, antes de empezar, quiero hacer una aclaración y es que vamos a estar viendo este tema o tocando este tema desde distintos puntos. Obviamente, bíblicamente, estrictamente, en la tradición sabemos que las leyes dietéticas se manejan como una ley divina, quiere decir que Dios la instituyó para el pueblo de Israel. Pero aquí queremos ir más allá, bueno, sí, desde la antropología y también desde otros puntos de vista bíblicos, psicológicos incluso, del por qué se dan este tipo de tabús, si se puede llamar así, en las leyes de la Biblia que vemos aquí. La palabra que tenemos normalmente que conocemos como alimentación bíblica es la palabra kashrut o kosher, que te voy a poner aquí en la pantalla, las letras que se utilizan y el término, el cual es. Sin embargo, es importante saber que en la Biblia esa palabra sí existe, pero no se aplica en estos pasajes de Levítico y Deuteronomio. La palabra kosher la interpretan como apto, como adecuado, como agradable. Entonces es alimentación agradable para Dios, pero, repito, es un término tardío. Realmente en las leyes de Levítico y de Deuteronomio no aparece este término. Entonces este se utilizó ya después, sobre todo en la época rabínica, para, pues sí, de una manera designarlo más familiarmente, que la gente sepa de lo que le estás hablando y de cómo esto es agradable ante los ojos de la divinidad. Pero, repito, no existe en el Antiguo Testamento, en la Torah, mejor dicho, la palabra kosher. Es un término tardío. Y bueno, quería preguntarle a Emanuel, ¿cómo inicia estos esta aversión a ciertos animales o hay alguna explicación antropológica sobre esto? Sí, se han intentado dar varias explicaciones desde la antropología cultural de, bueno, por qué se dan este tipo de fenómenos en las culturas, de la prohibición de ciertas carnes o de ciertos alimentos en general. Y bueno, en la Biblia, de Levítico especialmente, pero en general en toda la Biblia, pues, se hacen constantes referencias pues, a carnes prohibidas, a alimentos prohibidos. Y bueno, obviamente cuando la gente escucha hablar sobre los judíos, pienso que lo más común, lo más popular que se viene a la mente es, ellos no comen puerco. Pero pues sabemos que si leemos la Biblia, sobre todo por los 5 primeros libros de la Biblia, la Torah, vemos la ley, pues vemos que no solamente es el puerco, sino que también pues, son más los animales que se prohíben en comer. Uh -huh. Y bueno, sí, la antropología ha tenido desde varias perspectivas, ha tenido la tarea de dar como una explicación de por qué. Y bueno, hay algunos que simplemente se rinden, bueno, podría decir que se rinden diciendo no hay una explicación posible. Simplemente es un paradigma que existe gracias al pensamiento humano o a la imaginación humana y por eso es que pues no va a tener una explicación, porque está el arbitrio del pensamiento humano, ¿no? De las ideas. Uh Pero -huh. hay otros antropólogos que dicen, bueno, si es que pensamos así, pues obviamente nunca vamos a tener una respuesta. Y es por eso que ha habido otros estudiosos que han optado por tratar de dar una explicación pues ya objetiva y concreta. Bueno, ¿por qué razón se da este tipo de cosas? Y pues un antropólogo
en especial que trató estos temas, que a mí me gusta mucho personalmente. Siento que varias de sus teorías son muy sólidas. Obviamente, pues todo es sujeto a crítica, ¿no? Pero al menos a mí sí me convence en algunas de sus teorías porque sí opta por dar una explicación científica a este tipo de paradigmas, y él lo hace desde una perspectiva llamada materialismo cultural. Entonces, la tesis principal es que las condiciones materiales en las que se desenvuelve una cultura van a influir en su actuar, en sus prácticas. Bueno, desde luego que pues como es un enfoque antropológico, es un enfoque que trata de dar una explicación a las culturas, y siendo los hebreos una cultura, pues también va a interesar por ellos. Ujú. Entonces, eh, yo igualmente voy a tratar de explicar aquí brevemente, pues por qué razones se llegan a prohibir ciertos alimentos entre los israelitas. Ujú. Y bueno, hay dos explicaciones posibles, y yo quiero dividirlas en dos partes. La primera, enfocándome especialmente en un animal prohibido, el puerco. Y la segunda, pues de manera general, pues las demás especies animales que bueno, no me voy a detener en cada una, pero sí dar un principio, un principio antropológico que trata de explicar o dar como fundamento al resto de prohibiciones, ¿no? Ujú. Eh, ¿Te parece si empezamos pues primero con el puerco? Claro que sí. Vi una publicidad de McDonald's, McDonald's kosher. Dices, ah, es que no es de puerco, pero se supone que el otro tampoco, ¿verdad? Pero sí, o sea, siempre lo relacionamos con pues dime, ¿por qué? ¿Por qué no se puede comer puerquito? Ok, bueno, la verdad es que a principio pues parecería pues un poco irracional, ¿no? De hecho, así se ven casi todos los tabúes alimentarios, ¿no? Como cosas irracionales de que, Ujú. ah, es que pues no entiendo, ¿verdad? Creo que se debe a fantasías de la gente, se debe no sé, a cosas imaginativas, ¿no? Ujú. Pero en realidad no es tanto así. De hecho, puede haber una explicación posible. Lo primero que yo quiero decir acerca de por qué el puerco volvió una carne, pues sí, abominable para los judíos, podemos encontrar el principio de la explicación en las leyes. Pues exactamente dicen qué animales podrían comerse. Y el Levítico es muy enfático en esto, de decir, bueno, pueden comer todo animal rumiante y con la pezuña partida, ¿no? Todo animal que no sea así, pues va a ser impuro. ¿Qué Ujú. hay del puerco? Bueno, sabemos que los rumiantes, pues son aquellos animales que son capaces de comer y lo digieren, vuelven a regresar al alimento y vuelven a, o sea, como comida doble, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, esos animales, ¿qué pasa con el puerco? Pues el puerco no es rumiante, ¿sí? La ventaja que tienen los rumiantes en el Oriente Medio es que estos son capaces de comer, pues, celulosa, es decir, hierba. Ellos pueden comer paja, pueden comer pasto, etcétera, que evidentemente nosotros no podemos comer, pero ellos sí. Ujú. ¿Qué pasa con el puerco? Pues, como dije, el puerco no es rumiante y además es omnívoro, es decir, que también come cosas que nosotros bien podríamos comer. Se puede Ujú. alimentar de grano, se puede alimentar de trigo, de, de verduras, hasta incluso de carne, el puerco es así. Pero en Oriente Medio pasa esto, que es muy difícil la vida ahí, es una vida muy hostil, Oriente Medio. Entonces, si de por sí es muy hostil para el ser humano, pues imagínate ahora para un puerco, porque el ser humano tiene que estar siempre constante. Hablemos de los hebreos sedentarios, digo, hebreos nómadas, que siempre estaban en constante cambio, en constante caminar, entonces tenían que asegurarse las guarniciones de alimento, ¿verdad? Y aparte, pues sus cultivos, pues también eran muy preocupantes, de, bueno, no puedo cosechar muchas cosas aquí y lo que coseche tengo que guardarlo para mi sustento. Entonces, dárselo al puerco, porque el puerco tiene que comer eso. Y a pesar de que es omnívoro,
como dije, no es rumiante. Si llega a comer celulosa, bueno, grandes cantidades de celulosa como hierba, paja, va a pasar algo muy chistoso, que es que va a adelgazar. Entonces ya no va a poder ser un buen producto de carne, ¿sí? Entonces pasa esto, que el puerco tiene que alimentarse exactamente de lo que un ser humano también comería. Pero si yo, digamos, un judío nómada del Oriente Medio, que apenas si puedo cultivar y almacenar lo necesario para mí, ahora imagínate tener que dárselo a un animal, a un puerco, ¿no? Eso no sería algo que a la teoría de costo-beneficio, pues traería eso, beneficio. La otra cosa es que el puerco no es un animal apto para el clima del Oriente Medio. Lo que sucede es que los antepasados de los rumiantes eran animales bien adaptados al clima hostil del Oriente Medio. Vivían en zonas, en pastizales abiertos, desérticos, y estaban muy adaptados a los climas así, hostiles. Sin embargo, ¿qué pasa con el puerco? Pues sus antepasados no vivían exactamente así, sino todo lo contrario. Vivían en zonas boscosas y húmedas, donde estuvieran pues asegurados grandes fuentes de agua, ¿verdad? Entonces, pues lo que pasa es que el puerco en ese tipo de clima hostil como es el Oriente Medio, pues no es muy bien adaptado. Y además, pues yo sé que es muy famosa la frase esta de que, oye, tú sudas como puerco, pero en realidad aquí tiene un error, es que el puerco no suda. El puerco no tiene esa capacidad que nosotros de sudar. Entonces, para poder refrescarse, tiene que revolcarse pues en el lodo. De hecho, creo que es la imagen típica del puerco, ¿no? El puerquito revolcándose en el lodo, porque esa es la forma en que se refresca. Que no se puede tirar directamente al agua, porque el agua no asegura una frescura tan permanente como sería el lodo. El lodo sí dura más, húmedo. Entonces, aquí está la cosa. También no es un animal muy fácil de criar, porque aparte, si el nómada israelita desea tener un puerco, pues también tiene que asegurarle estas cosas. Primero, una sombras y cálidas, pues, sombras húmedas, una sombra pues no tan artificial. Otra cosa, tiene que conseguir agua y gastar constante agua para hacer los lodazales para el puerco. Entonces es muy difícil criar para los nómadas un puerco. Y en general para cualquiera que viva en un tipo de clima como es el Oriente Medio, pues va a ser muy difícil criar un puerco. ¿Sí? Otra cosa es que su utilidad principal, la del puerco, es la carne. O sea, di tú que, bueno, pues al menos voy a gastar todo eso y porque es un animal que me sirve para otra cosa. Pues la verdad, no. Porque no sirve para animal de tiro, no sirve como animal que dé leche. De hecho, yo creo que nunca aquí alguien ha ido al supermercado y ve ahí, leche de puerco. Bueno, leche de cerda, ¿no? O sea, no. La única utilidad que tiene el puerco, pues, es su carne. Entonces, pues, la verdad, gastarse todo eso únicamente para su carne, la verdad es que no, ¿verdad? Y otra cosa, tú bien recuerdas que los israelitas, pues, pasaron por dos fases, por así decirlo, ¿no? De manera sencilla, los pobres nómadas y ya un estado sedentario, ¿sí? Cuando ya se establecen en un lugar y ya crean sus ciudades. ¿Qué pasó con el origen de las ciudades? Pues si de por sí en el Oriente Medio escasean los bosques, escasean los ecosistemas, digamos, húmedos, pues ahora con el asentamiento de los israelitas empeoró. ¿Por qué? Porque tuvieron que destruir los bosques, tuvieron que arrasar todas esas zonas para poder construir, ¿sí? Esto no es tanto problema para los rumiantes, porque los rumiantes, como dije, pues están acostumbrados a un tipo de clima así hostil, pero el puerco no. Entonces, si encima ya costaba trabajo criarlo de una manera nómada, pues ahora sedentaria y le destruyes el único lugar posible que puede, pues, servir como un campo de ganado, pues se vuelve peor la cosa. Entonces, consolidando estos puntos, que primero,
es un animal que se come lo que yo como. O sea, tengo que alimentarlo con lo mismo que yo, que a veces ni siquiera me alcanza para mí. Siguiente, pues no está adaptado para el clima del Oriente Medio, y tratar de criarlo en ese tipo de clima pues, me es muy costoso. Ahora sí que me cuesta mucho trabajo. La otra cosa es que pues no sirve para otra cosa que para que provea carne, ¿verdad? Entonces, y también pues, como digo, es difícil de criar porque necesita ese tipo de zonas. Oye, pues se vuelve hasta una carne abominable, ¿sí? Se vuelve una carne de desprecio, un animal tan, pues sí, de rechazo. Por estos puntos, se come lo que yo como, tengo que ser, es una vida muy costosa y no me da nada más que carne. ¿Yo para qué lo quiero? ¿No? Entonces, por eso se vuelve una carne no buena para comer, como diría Harris. Se vuelve el cerdo abominable. Y eh, esto sería, pues, una forma de explicar el tabú del consumo de carne de puerco. Si tú te fijas también en el Levítico, curiosamente también se prohíbe otra carne, que es la de camello. Y más curioso aún porque pues, el camello sí es un rumiante, ¿verdad? Es un animal que sí rumia, y dirás, bueno, entonces, ¿por qué el Levítico, bueno, las leyes judías también prohíben el consumo de esta carne? Igualmente se trata de dar una explicación de por qué ah, este, es más conveniente tener un camello vivo que muerto. La primera es que el camello es muy bien adaptado al clima hostil del Oriente Medio. Él es un animal que almacena agua, mucha agua, y además en su joroba, que tiene grasa, almacena también grasa que sirve para energía, o sea, un almacenamiento de energía. Las pestañas de los camellos sirven para protegerlo de las tormentas de arena. Aparte de que como almacena agua, pues no necesita estar tomando constantemente agua. Puede sobrevivir mucho tiempo sin tomar agua a largas distancias del desierto, entonces sirve como un medio de transporte. Entonces, el camello es un animal muy benéfico para los sedentarios israelitas que pues, tienen que trasladarse muchas veces a largas distancias en el desierto. El camello resultaba pues sí, una gran bendición. Entonces, pues, era una de esas cosas. La otra es que los demás rumiantes, como las cabras, las ovejas, pues, resultan más eficaces a la hora de convertir la celulosa en carne y en leche. El camello no es tanto así. De hecho, el camello tiene otro problema, que es que su reproducción es muy lenta. El periodo de celo de los camellos macho pues solamente es uno al año. Y la crianza digamos, del camello hembra, el tiempo de gestación que da, solamente es para una cría. Solamente da una cría y la gestión dura 2 meses. Okay. Entonces, es que el camello, la verdad, no tiene un costo-beneficio tan alto a comparación de otros rumiantes. Entonces, es por eso que el camello, pues si bien no es una carne abominable, porque si recuerdas también a los cerdos, se dice, si tú ves a uno muerto, ni lo toques, es más, muerto o vivo no lo toques, es una carne abominable. Y el camello no, el camello en su caso, pues no es tan abominable, pero pues sí, o sea, es más útil vivo que muerto. De hecho, algo así pasa con la vaca sagrada en la India. No voy a adentrarme en el tema porque no es el que estamos tocando, pero solamente como comentario, Ajá. algo así pasa con la vaca sagrada en la India, de que igual los beneficios que una vaca da es mejor cuando está viva que muerta. Entonces también por eso ese tabú de no comer carne de vaca, porque así como el camello presta sus servicios más altos vivo, la vaca igualmente los da viva, por eso es que se vuelve un tabú comerse la carne de vaca. Pero pues eso nada más es un comentario, ya después yo lo explayaré después en otro momento. Pero pues, No conocía ese dato. sí, y de hecho es muy interesante. Pero si te fijas, pasó lo contrario al puerco. Mientras que
la vaca se hizo sagrada en la India por sus servicios, el puerco se hizo abominable, ¿verdad? No da servicios y aparte pues es todo un lío crear un puerco en Medio Oriente. Sí, es un problema más que un beneficio. Se veía Es más más, que un problema. Y es curioso, fíjate, man, porque según también en unos artículos que estuve yo leyendo, noté que no era propio o exclusivo de los hebreos el tener cierta aversión o cierta hostilidad hacia los puercos. De hecho, en Canaán hay secciones o zonas, se puede decir, en donde el puerco no era bien visto sin necesidad de que fueran israelitas las personas. Puede ser por esto que tú mencionas del clima, del costo-beneficio, de que son nómadas, son personas ya sedentarias. Sin embargo, como dices tú, el puerco siempre está allí, en el pueblo de Israel se arraigó. Y yo quisiera traer a colación ahorita el hecho de que se han encontrado residuos o en registros arqueológicos zonas de hebreos donde sí hay huesos de puerco, que quiere decir que ellos sí llegaron a consumirlo. Muchas personas dicen que esto es evidencia de que en ese tiempo no existía tal restricción, pero otros dicen que existía la restricción, sin embargo, que ellos comían desobedeciendo abiertamente, o sea, no eran parte del culto oficial del que se tenía establecido. Sin embargo, en un libro que se llama Pureza y Monoteísmo, dice que a partir de la edad de hierro se ve un consumo, una disminución en el consumo de puerco muy drástico. Y esto es parte de la evolución que hemos hablado, como lo de la vez que hablamos del mito, la evolución de esta religión o de esta concepción espiritual de los hebreos. Entonces se fue endureciendo. Se podría decir que existía el tabú, existía la norma, pero se fue restringiendo, endureciendo, afirmando en el pueblo conforme fue pasando el tiempo. Y eso también se me hace bien interesante. Si quieres lo podemos sacar ahorita o más adelante sobre qué fue como ese punto de inflexión o cuáles fueron esos puntos de inflexión con respecto sobre todo al cerdo. y bueno, yo pienso que sí, o sea, es un punto muy, muy bueno, sobre todo por este periodo del helenismo. Yo siempre me he convencido de que el periodo helenístico, después de las conquistas de Alejandro Magno, la unificación del imperio, la verdad se me hizo como la protoglobalización, o sea, un choque de culturas tremendo. De hecho, pues sí, o sea, yo pienso que pasó exactamente lo mismo que está pasando hoy en día con la globalización, solo que pues en sus tiempos, ¿no? Y como en sus tiempos, o sea, ya se tenía arraigado muy bien este prejuicio alimentario, este tabú, por así decirlo, ¿no? De la abstención de la carne de puerco. Porque, bueno, yo estoy hablando, bueno, o hablé de la dificultad que es crear un puerco. Primero, en la fase primigenia de los israelitas, que es la época sedentaria, de pastores sedentarios, digo, nómadas, que después pasó a la evolución, ¿no? A la época sedentaria, y el Levítico. En general, muchos libros de la Biblia se escribieron a partir del periodo sedentario, cuando ya se estableció el pueblo, ya no eran nómadas. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan escrito esos libros con esos prejuicios que más bien pues cabrían en un contexto nómada en un sedentario? Pero porque ya se tenía bien arraigada esa idea. Y aún hoy en día, muchos judíos, aunque ya están en varias partes del mundo, ya están en otros ambientes, en otros climas, pues todavía siguen con ese arraigo de no comer carne de puerco. Y entre otros, ¿verdad? Como Entre otros, veíamos. entre otros animales. Y yo lo que veo ahí sí es como una forma de preservar una identidad, de preservar una forma de tu persona, de tu identidad como pueblo, que eso es algo muy bello para mí, o sea, que tú te arraigues a lo que es tuyo.
una forma muy humana de obrar. Respecto a lo que tú dices de que decías al principio que se preguntan el de, oye, tenemos tal tabú, ¿por qué? El porqué de las cosas y que muchos dicen, no, es que no hay explicación. Los rabinos judíos también llegaron a este tipo de conflictos. De hecho, muchas personas aquí, trayendo a colación este paréntesis, el Talmud, la Mishnah, el Talmud, mucha gente no sabe lo que es. En realidad son disertaciones, son debates de rabinos sobre algunas de las leyes de la Torah. Discuten ciertos puntos para llegar al porqué de las cosas. Y en este caso, en las leyes de Levítico, en las leyes alimentarias, de acuerdo a, dice aquí, de acuerdo a la Baraita Beyoma, en la que se basa este comentario, el comentario de Rashi, es un rabino muy famoso. Y dice que sí, es como de esas leyes que no tienen explicación, pero hay que obedecer. Pero de todas formas se empezaban a tener un diálogo de, no estamos a gusto, queremos saber el por qué. Y es cuando empiezan a investigar, como dices tú, esta parte científica, oye, ¿por qué este animal? Oye, ¿por qué este insecto no se puede? Y entre esas cosas, aparte de lo que tú mencionas de la crianza del puerco, del costo-beneficio, también tiene mucho que ver el comportamiento animal. Ellos dicen que se observa el comportamiento animal y con base a eso hacen alegorías espirituales y quizá pues, se prohibió tal animal por esto o por aquello. Entonces, viendo al cerdo, como dices tú, eso de revolcarse en el lodo, puede parecernos a nosotros sucio. O sea, para el animalito en sí no es, pero nos puede parecer sucio. Y otra de las cosas que se observaban también es que comen desperdicios. Tal vez como no tengo yo comida bien que darle, le doy las sobras, le doy la basura, le doy lo que sea y ellos se lo comen. Entonces ven este comportamiento del animal como, oye, come basura. Por eso no debemos de comer ese animal. Incluso hay personas, hoy en día, como dices tú, ya está muy desarrollada la industria alimenticia y todo, pero que los alimentan pues mal a los animales y pues es lo que se comen. Entonces todavía, de hecho, hasta este parásito, el cisticerco, es muy propio del puerco, del cerdo. Ya ves que si no lo comes, digo, no lo coces bien y no se da en otros animales como en él. Entonces sí hay ahí algo que ver con su alimentación, su comportamiento. Y este tipo de cosas son las alegorías que observaban. Yo pienso que también tiene que ver con la antropología, ¿no? Porque el humano observa su entorno y aprende de eso. Sí, es un acto igualmente interesante para la antropología porque ya se habla de la simbolización, ya hablamos de darle un significado a una cosa, algo que en sí constituye la cultura. La cultura, algunos antropólogos la definen así, como Clifford Geertz la define como una telaraña de significados. Así define la cultura. Entonces, sí, ese tipo de prácticas que hacen los animales, por ejemplo el puerco, que de hecho, si tú dejas a un puerco durante mucho tiempo considerable, sin humedad, en su desesperación lo que va a hacer es que se va a revolcar en sus heces, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, lo que tú mencionas de que comen desperdicios, porque al final sí, la mayoría de la gente que tiene puercos, no de una manera tan industrializada, sino que pues tienen sus granjas así, lo que hacen es eso. Algunos tal vez sí, no digo que no, que sí los alimentan bien, pero hay otros que definitivamente pues sí le dan sus desperdicios y hacen ese tipo de cosas. Y bueno, eso sirve también como digamos, una forma de simbolizar lo malo, lo dañino, ¿no? Y pues como tú dices, hay enfermedades que tienen la carne de puerco, otro tipo de carnes también. En este caso, pues sí, se toma en cuenta eso. Para el hilo teórico que yo estoy siguiendo, eso sí diría que pues ya forma parte de la superestructura. Porque primero está la estructura, que son las condiciones materiales, que dan lugar después a lo simbólico, digamos, a lo espiritual, a la superestructura. Te da una base material
y después se da una significación ideal. Ujú. Obviamente como metodología. Y pues sí, yo le doy yo doy toda la razón a lo que estás diciendo, porque si de alguna manera nosotros como seres humanos, que de hecho Ernest Cassirer nos denomina como los animales simbólicos, pues tratamos de hacer eso, dar un símbolo o dar significados a las cosas. Sí, a mí me parece muy bien lo que dices, porque es una manera en que como partiendo de cosas, digamos, objetivas, de cosas palpables, se le da algo no palpable, se le da una significación, simbolización. Eso es algo que después, pues, constituye en muchas cosas a la religión. La religión consta eso de lo sagrado, lo exclusivo. Sagrado es eso, lo apartado, porque algo se hace apartado cuando se hace sagrado, cuando se le da un significado. Y miren, o sea, la audiencia que nos está escuchando, si tiene oportunidad de investigar, les voy a leer aquí un dato. Una de las explicaciones más antiguas que podemos rastrear, que tratan este tema de una forma alegórica, le encontramos en la carta de Aristeas a Filocrates, que se puede encontrar en los antiguos escritos judíos que son conocidos como pseudoepígrafos o apócrifos, y se llama así Carta de Aristeas a Filocrates. Y en esta carta el autor pretende, o más bien está contando la leyenda de cuando se hizo la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta es la versión griega de la Torá que se mandó a hacer en Alejandría. Entonces él está contando la historia, se supone que le está contando la historia a un grupo de gente, y ellos estaban analizando todo esto y decían, oye, les parecía arbitrario las leyes dietéticas. Dicen, es que, ¿por qué Dios tiene predilección por tal animal o por qué rechaza tal animal? Y este autor, que se autoidentifica así, como dije, Aristeas, da esa explicación. O sea, empieza a desglosar en alegoría el por qué, por ejemplo, el cerdo está prohibido y otros animales. Otra de las cosas que me llamó la atención en esta misma carta es que menciona las aves que son prohibidas y que si uno se da cuenta, las aves que están prohibidas en las leyes dietéticas son aves de rapiña o son aves carroñeras. Entonces hacen alegoría de, oye, se come a sus semejantes violentamente, desgarra a otro animal, se come la carne podrida. Entonces eso nos da a entender que ya hacen la alegoría espiritual, ¿no? Pero si gustan investigarlo, les repito, se llama La Carta de Aristeas a Filocrates y es una explicación alegórica de las leyes dietéticas, porque siempre el pueblo de Israel, los cristianos o toda la gente que tengamos acercamiento a la Biblia, nos preguntamos el porqué de las leyes, ¿no? Cuando queremos buscar una alternativa o una idea más completa del porqué de ellas. Entonces ahí está ese dato para que los que nos escuchan puedan investigarlo también. Entonces tienes otra teoría antropológica, ¿verdad? Y tengo otra teoría antropológica, la cual está basada en la teoría de caza-recolección. ¿Qué dice esta teoría en pocas palabras? Bueno, en palabras de Harris, dice lo siguiente. La teoría predice que los cazadores o recolectores perseguirán o cosecharán únicamente aquellas especies que maximicen la tasa de rendimiento calórico con respecto al tiempo de caza-recolección. En otras palabras, supongamos que yo soy un cazador, ¿verdad? Y yo como cazador me voy a interesar en cazar, valga la redundancia, especies que si bien me costaron tiempo encontrarlas, voy a tener la seguridad de que yo al encontrarlas y prepararlas, ya sea cocinarlas, limpiarlas, etcétera, comerlas, me va a dar un rendimiento calórico que compense todo ese tiempo que yo dediqué, ¿verdad? A alimentarme Ok. o alimentar a los míos. Entonces,
Suponiendo, por ejemplo, un ejemplo, algo para que quede más claro, o para explicar mejor esta teoría, es que si yo soy un cazador y estoy en un bosque, en este bosque solamente existen tres cosas. Un cerdo salvaje, un oso hormiguero y un murciélago, supongamos, ¿no? Cerdos salvajes, oso... Los tres no son kosher, ¿eh? Aquí sí voy a tener que ser una excepción para tener mejor. Bueno, cerdos salvajes, osos hormigueros y murciélagos. Supongamos que el cerdo salvaje a mí me da 20,000 calorías y que me cuesta 4 horas encontrar un cerdo salvaje y otras 2 horas en manipularlo, ya sea limpiarlo, cocinarlo, etcétera, ¿no? Ujú, Entonces, tenemos que me da 20,000 calorías en 6 horas y redundándolo, por cada hora me da, aquí pongo mi pantalla, 3,333 calorías. O sea, 3,333 calorías por hora es un porcentaje, digamos, alto. ujú, Ahora supongamos que el oso hormiguero también me cuesta 4 horas encontrarlo y 2 horas de manipularlo, pero me rinde 10,000 calorías, a diferencia del cerdo salvaje. Entonces, ¿valdrá la pena yo agregar a mi lista de animales de interés para cazar al oso hormiguero? Pues vamos a verlo. Tengo ahora las 20,000 calorías del cerdo, ¿verdad? Voy a agregarle las 10,000 calorías del oso hormiguero, si me lo llego a topar, considerando que me va a costar 2 horas más para manipularlo. Entonces tenemos 8 horas. ujú, 30,000 calorías sumadas con las calorías del cerdo en 8 horas. Entonces por hora me va a dar un total de 3,750 calorías, ¿verdad? Entonces, si yo soy un cazador, cazo el cerdo salvaje, pero el oso hormiguero, pues no lo voy a dejar pasar, ¿verdad? Ya también agregarlo a mi lista. Ujú. Pero ahora supongamos que el murciélago me da únicamente la cantidad de 500 calorías. ¿Valdrá la pena? Pues vamos otra vez a verlo, ¿no? 20,000 calorías del cerdo, 10,000 calorías del oso hormiguero y ahora las 500 calorías del murciélago. ¿Valdrá la pena? Considerando que pues también me cuesta 2 horas para manipular al murciélago. A verlo. Sumado todo esto me va a dar 30,500 calorías en 10 horas, que va a ser lo mismo a 3,050 calorías en una hora. O sea, perdí calorías a base de un murciélago. ujú, Entonces, la verdad es que no vale la pena el murciélago. Al contrario, me perjudica porque pierdo mi tiempo, literalmente. Pierdo mi tiempo buscando un animal que no me va a proporcionar un nivel calórico que compense mi tiempo para cazarlo. ujú, Entiéndase cazarlo también con la manipulación y todo, ¿verdad? ujú. Entonces, a base de esta teoría, ¿qué sucede en la dieta kosher? Algo muy parecido, porque eh, si aquí Norma sí ocupo que tengas la Biblia en mano. Sí, Ok. Norma, ¿me puedes hacer el favor de leer algunos animales que están prohibidos, por favor? claro que sí. Es el águila, el quebrantahuesos, esos de las aves, el cuervo, la cigüeña, el búho, el murciélago también. Y en mamíferos encontramos el conejo, el cerdo. ¿Pero quieres llegar a alguno en específico? No, nada más como ejemplo unos pocos, como las aves que me habías mencionado. Sí. Pero las aves que tú mencionas, el cuervo, el águila, el gavilán, el pelícano, etcétera. Bueno, esos animales, vamos a ponernos a pensar. ¿Tú crees que los israelitas iban a gastar tiempo en tratar de cazar un animal que apenas es pellejo y huesos? Pues No, pues la no. verdad es que pues no, o sea, el rendimiento calórico que muchos de esos animales te va a dar, pues va a ser muy bajo si lo comparas con el tiempo que te va a costar cazarlo. Sé que un águila no es muy fácil de cazar,
un pelícano, no sé, ¿verdad? O si lo cazas rápido, la verdad es que ¿cuánto te puede aportar calóricamente un pelícano, un gavilán, una lechuza? Pues, la verdad yo pienso que no es tanto. Algo que sí es posible con la teoría de caza-recolección es que tal vez sí puedas tomarte tu tiempo en cazar animales, digamos, que no tengan mucha carne, pero que sí tengan esta ventaja, que tengan un tamaño considerable y aparte vivan en grupo. Por ejemplo, en Éxodo, si mal no recuerdo, cuando los israelitas comienzan a quejarse de la falta de carne Ujú, en el desierto ujú. y le reclaman a Moisés, ¿con qué los alimenta Dios? Dice que vino toda Codorniz. una codornices, tiene un enjambre de codornices, sí, bueno, Parvada. parvada, perdón, codornices. Entonces, las codornices no son aves grandes, pero viven en grupo. O sea, no son grandes, pero pues tampoco son tan insignificantes. Entonces, eso más que siempre están en parvada y pueden ser animales de crianza, entonces sí vale la pena, ¿verdad? Ujú. A diferencia de las águilas, por ejemplo, que prácticamente viven en soledad, son solitarias, y pues un montón de animales así igual, ¿no? Entonces, esta teoría de la caza-recolección también puede dar una respuesta general, al menos a lo que resta de animales, aparte del cerdo, del digamos, el camello, ¿no? Y también los insectos. Si tú te fijas, el único insecto permitido en las leyes de la kosher es la langosta, Ujú, o como aquí en México los conocemos como los saltamontes, los ujú, chapulines. Y esto porque los chapulines, las langostas, son animalitos que son grandes, siempre están en enjambre, muy grandes. Y además, hay una ventaja también de comer langosta, que es que estas pues también se comen los cultivos de la gente. Entonces, pues, por así decir, la gente ve una oportunidad en alimentarse de langostas porque, bueno, están más o menos grandes, están en enjambre y aparte aprovecho para que no se coman pues, mis cosechas, ¿no? ujú, O si se las comen, pues al menos me las compensan las langostas. ujú. Así que, ah, de hecho, pues aquí interesantemente también se desprende la aversión a los insectos que a veces predomina en Occidente, sobre todo en Norteamérica y Europa. Acá en México no tanto, de hecho en toda América Latina no tanto, porque pues aquí sí se dan insectos así, grandes y de enjambre, pero por decir en algunas zonas de Estados Unidos, algunas zonas de Europa, bueno, Europa prácticamente está desprovista de insectos así, ¿no? Ujú. Aparte de que los insectos pues se comen, como te digo, lo que tú cosechas, te pican, eh, ¿por qué no? Algunos sí son medio feos, entonces pues está esa aversión a los insectos, ¿no? O sea, como, ah, la fobia, el rechazo a los insectos, ¿no? De hecho, en uno de los artículos que te comento y que por cierto voy a dejar en la descripción del video para que si tienen la oportunidad de leerlo también vayan a él, habla de esta parte de psicológica de la aversión que ya tenemos hacia ciertos animales en general, pero se hacen un ejemplo de un insecto, ¿no? Y es eso que tenemos arraigado en la psique como humanos. Yo creo que de tantos muertos que fuimos viendo en el transcurso de la prehistoria, de oye, no te comas. Ya ves que hasta hay un meme, ¿no? Que alguien come, o están en unos cavernícolas, o algo así, está uno comiendo algo y muere y el otro lo apunta, así de, a eso no se come. O sea, es un meme, no sé si lo llegaste a ver. No, pero sí, sí es algo así. Pero eso no se fue registrando en la memoria del humano. Entonces ya tenemos unos animales que decimos, esto no, o este color significa que ese animal no se come. Y ponían un ejemplo en el artículo este que te comento, donde agarran una cucaracha, la sumergen, la esterilizan, pues la esterilizan primero, la ponen en un vaso con agua y le dicen a la persona que se tome el agua. Y nadie, o sea, dice que nadie la quiso tomar a pesar de que les aseguraron que la cucaracha estaba esterilizada, que no corría ningún problema de contaminación y la gente no se lo quiso tomar. Entonces ya tenemos así como que no, es que ese animal es asqueroso
y no se come. Y curiosamente, los insectos de la Biblia, los que sí se pueden comer, como es esto el chapulín, bueno, yo he tenido chapulines aquí en mi jardín y no se me hacen sucios, o sea, realmente no sientes esa misma. Y mira que a mí los insectos me dan, todos los insectos me dan cosita, pero he visto eso, si no es igual que si ves una cucaracha, una mosca, no sé, no sé. Sí, las moscas sobre todo y las cucarachas son las que... Sí, de hecho, también yo aquí tuve plaga de chapulines una vez. Bueno, no plaga, pero sí había varios. Igual a mí no me causaron tanta aversión, pero por ejemplo, otros insectos sí, otros sí, hasta a mí me dan cosa. Ujú, Bueno, yo pienso que mucha gente también, pero sí tiene que ver mucho también con esto de lo que tú mencionas, a lo mejor, pues sí, es posible también eso de que por la observación, pues relacionamos algunas cosas con otras. Pues relacionamos a los insectos como los que comen carne a perder, etcétera. Y ujú, más aparte esto que digo, que prácticamente se vuelve nuestro cerdo abominable, ¿no? Los ujú. insectos. Pues sí, es que pasa exactamente lo mismo. Pues el insecto se come lo que yo como, me pica, eh, me puede dar alergia, O se paran en las o heces de los animales y se después se paran en las paran en la heces. comida. Y dices, está ahí. Entonces, se vuelve abominable. O sea, lo mismo que un judío haría si lo toca un cerdo, yo pienso que reaccionaría exactamente igual cuando si alguien está con un insecto, ¿no? O sea, si se vuelve así, despreciable Ujú. la fobia. Sí, se Sí, siente bien. Y como decíamos al principio, voy a volver a hacer aquí la aclaración para la gente que apenas está viendo el video. Está conmigo mi amigo Emanuel Magno. Les recuerdo que él tiene conocimiento en antropología y aparte también está estudiando filosofía actualmente, entonces es persona capacitada, ¿verdad? Y estamos hablando de las leyes dietéticas de la Biblia, de Levítico, de Deuteronomio y de todo lo que viene que normalmente asociamos al pueblo judío, pero pues en realidad están en la Biblia, allí. Y estamos ahorita hablando de los insectos y quiero aclarar, nos enfocamos ahorita un poquito en el cerdo, en algunos así, pero las leyes kosher abarcan muchos animales e incluso recipientes, o sea, materiales de los recipientes también. O sea, sí son leyes que se utilizaban. Muchos también lo relacionan con pureza ritual. Es que sabes que como vemos que está en el Levítico, decimos, es que era para los levitas nada más. Pero en realidad eran leyes para todo el pueblo que al principio se asociaban, perdón, a lo ritual. O sea, te contaminaste ritualmente, no vas a poder ir acercarte al tabernáculo, al templo, pero con el tiempo, pues ya se hicieron leyes. O sea, de hecho, ahorita el pueblo judío o las personas que guardan estas leyes, por ejemplo, tienen unos recipientes especiales para la carne, para lavar la carne, y solo son para eso, no se utilizan para otra cosa. Aunque lo laven, lo esterilicen, es para eso. Entonces, todavía están estas leyes eh, bien fundadas en el pueblo y que muchas veces no conocemos, siempre lo relacionamos nada más al cerdito. Y qué padre que me has traído estas teorías, pues sí, desde el punto de vista antropológico, ¿no? Que buscamos darle una explicación científica al por qué. Dices tú, ya trajo lo que es la casa recompensa y también, ¿cómo? Esa recolección. Perdón, casa recolección. Y el otro era el costo-beneficio, el de cómo me cuesta criar un cerdo para lo que le voy a obtener de él, el medio hostil del Medio Oriente, el ecosistema, y pues que es muy interesante, porque de hecho también se podrían trasladar estas leyes a todas las culturas, ¿no? Explicar el por qué, por ejemplo, aquí en Mesoamérica se comió mucho insecto, eh, Y para carne todo, humana. y carne humana. Oye, Sí, hablando de eso, Emma, muchos comparan el cerdo, dicen que el cerdo es el que se parece más al humano. De hecho, hasta por eso están haciendo trasplantes, o sea, la carne humana. Allí en el libro no dice algo sobre eso. bueno, no, de hecho, no dice exactamente sobre eso. O sea, yo sí lo he escuchado. ¿Para qué te miento? O sea, sí he escuchado eso de que dicen que el cerdo es el animal que fisiológicamente, bueno,
no fisiológicamente, sino que tiene características en su cuerpo muy parecidas a nosotros. Ujú. Eh, pero exactamente que se diga algo sobre eso específico, pues no. Y de hecho, pues dudo mucho que los israelitas tuvieran ese conocimiento entonces. Pero la Lo que, observación, porque mira, tengo una amiga que estuvo, bueno, es forense, y ella una vez me comentó que un cuerpo humano en descomposición huele igual que un cerdo en descomposición, y que de hecho hacían sus prácticas con puercos, con cerdos. Entonces dices tú así como que si un día se encontraron un puerquito muerto, nuestros antepasados, y lo olieron y dijeron, ay, es un humano, no sé, es imaginario, ¿verdad? sí, bueno, pues sí, yo nunca he leído algo así, Ujú. pero pues sí, posiblemente también por ahí tenga algo de interés, pero pues tendríamos que investigarlo muy bien. Pues sí, igual es ahí subjetivo. Otra cosa que también quiero comentar a nuestra audiencia y contigo, Emma, es que volviendo a nuestro personaje, al cerdo, está históricamente también justificado que se endureció más la prohibición de la carne de cerdo a partir de lo que sucedió en el tiempo de los macabeos. Para la gente que no lo sabe o para los que sí, para recordar, recordemos que en la época ya helenística se puso como gobernante Antíoco Epífanes en el pueblo de Judea, o se quiso allí imponer, fue el que se quedó pues como el sucesor de Alejandro en esa zona, y pues él se puso un poquito roñosillo, no sé cómo decirlo, con el pueblo judío, y ahí entre las historias eso de que él sacrificó un cerdo en el altar para ofender al pueblo. O sea, el pueblo ya tenía la prohibición del cerdo. Entonces, por eso lo hizo, ¿verdad? Porque aquí, otro paréntesis, los animales que se permiten comer son los que se permiten en el sacrificio. Si se fijan en las leyes sacrificiales, no vas a encontrar cerdo, águila, no, son palominos, es la oveja, el cabrito, son los mismos animales que se pueden comer, son los que se pueden sacrificar. Entonces, pues el cerdo no se podía comer y no se podía sacrificar, y es lo que hace Antíoco, y obliga a las personas o quiere obligar al pueblo a quebrantar esos mandamientos de la Torah. Entonces, eso afirmó aún más, contrariamente a lo que uno podría esperar, o sea, me están poniendo entre la vida y la muerte, eso afirmó más las leyes de comida en el pueblo judío, y se endureció aún más, o sea, ahí se satanizó, se podría decir, todavía más la carne de cerdo por este proceso, esto que vivieron en ese tiempo. Entonces, como les decía también en una parte del video, existió la prohibición, bueno, traían el tabú, el pueblo hebreo, también los pueblos vecinos, pero conforme se fue desarrollando la religión de Israel, se fueron afirmando estas prohibiciones hasta el punto que tenemos hoy en día, ¿no? Como dices tú, relacionamos el cerdo con el pueblo, la prohibición de la carne de cerdo con el pueblo judío. Y ahorita también con los musulmanes, ¿verdad? Pero es esto, quería traer la colación para que veamos que es muy interesante cómo se fue afirmando estas prohibiciones. Y pues lo que también yo comentaba, o sea, no es tampoco que los israelitas estuvieran todo el tiempo, ay, ¿qué vamos a comer? ¿Qué no podemos comer? O sea, realmente comían carne muy pocas veces en el Medio Oriente. Normalmente eran en las fiestas, en épocas de abundancia, pero no era algo que todos los días tenían como nosotros, que ahorita, aunque hay veces que está encarecida la comida, tenemos acceso a las carnes muy fácil. En ese tiempo no lo tenían, pero pues así es. Igual si eran nómadas, no iban a estar comiendo y comiendo su ganado porque pues, en algún punto se iban a quedar sin él. Entonces no eran tampoco fueran carnívoros como ahorita somos, tal vez. Pues sí, hay muchas aristas que pudiéramos tomar, Emanuel, para observar este fenómeno, y que hayas traído esta visión antropológica se me hace bien interesante, porque pudiéramos estudiar así las culturas pues más a profundidad, comprenderlos más que juzgarlos, ¿no? Exactamente.
sí, abre las puertas a la comprensión. Eh, Finalmente, pues como yo decía al principio del video, muchas veces ese tipo de prácticas, como te decía, el cerdo abominable, el camello, o incluso la vaca sagrada de los indios, Ujú, se llega a ver como un prejuicio de que es un producto mero de la fantasía, arbitrario del pensamiento, ¿no? Y se deja como prácticas irracionales, ¿no? Porque pues no tienen explicación. Y la verdad es que no. De hecho, al contrario, como yo he expuesto aquí, al menos sí hay acercamientos antropológicos que tratan de dar una respuesta a ellos. Y yo creo que a la vez que se da una respuesta a estos tipos de cosas que en un principio nos pueden parecer irracionales, la verdad es que tienen mucha razón de ser muchas veces. Y entonces es que la antropología cultural con ese tipo de estudios de profundidad también te lleva a la empatía, ¿sabes? Te lleva a tratar de comprender al otro, de por qué es así, de quitarte esa, pues sí, ese velo, ¿verdad? De decir lo que haces es completamente irracional, pues no. Obviamente, esto nunca va a justificar cosas injustificables, ¿verdad? Pero al menos sí da un acercamiento a unas cosas que pues prácticamente son pues inocentes, por así decir, ¿no? Y que ujú. la verdad pues tienen su explicación. Pero como digo, también todo está sujeto a crítica. La antropología nunca va a ser una excusa para tratar de justificar lo injustificable, ¿verdad? Pero en estos casos ayuda mucho la empatía. Sí, así es. El entender al otro. Y como lo comenté al principio del video, sabemos que tradicionalmente y desde la fe, pues creemos que estas leyes no surgieron nada más porque sí. O sea, todo este trasfondo que hemos visto antropológico, religioso, económico, cultural, el que se haya afirmado y se le dé este concepto espiritual también es beneficioso. Y aquí ya para concluir, como ya saben, ya había invitado a Emanuel a este canal. Emanuel, aunque es una persona que ve todos estos estudios desde una manera científica, también es una persona de fe, como yo. Y me gustaría preguntarte, Manuel, ¿tú cómo concluyes esta visión de las leyes dietéticas de la Biblia con Dios, con el pueblo? Bueno, sí es una pregunta muy buena. De hecho, la respuesta que pienso dar sí también es una respuesta que en lo personal, a mí me llena de gozo en el aspecto de la fe, ¿no? Ujú, Porque tú mencionabas ahorita con el tema del helenismo, algo que me gustó mucho, que decías que se sacrificaban a los animales que también estaban permitidos comer. Y eso también tiene una explicación tanto antropológica como de la fe. O sea, yo aquí veo ya la síntesis o la unión de ambas cosas, ¿no? De antropología, de la ciencia y fe. Primero, he de decir que el paso evolutivo, por así decir, o de desarrollo de las sociedades de bandas y aldeas a los estados ujú, se da principalmente por las figuras de los grandes hombres. De hecho, las culturas actuales e indígenas de Melanesia, Nueva Guinea, les llaman así, grandes hombres, pero tienen un nombre específico entre los Ziway de Bougainville, de las Islas Salomón, se les llama mumis. ¿Quiénes son los mumis? Los mumis son también conocidos como los hombres proveedores. Es decir, los mumis son aquellos varones, de una vez sí digo, varones, hombres, que deciden trabajar el doble para producir el doble. Y esto con la finalidad no tanto de enriquecerse ellos solos, sino porque lo que producen al final va a dar como resultado la provisión de su pueblo. Es decir, yo voy a producir mucho para darle a los míos, para darles de comer. De hecho, hay competencias ahí entre los Siwai. ujú. Si un joven mumi si un joven quiere ser mumi respetable, tiene que dar un banquete superior al mumi de mayor respeto del lugar, comunidad. Entonces, mientras más proveas para tu pueblo, más respeto tienes, más admiración, más alabanza.
Entonces, ¿qué pasa con la fe? Yo ahí veo algo muy parecido a la figura de Dios, ¿sí? De que tú decías, los animales que se sacrificaban eran los animales que se consumían, es porque era eso, se sacrificaban porque tenían al finalidad de que luego se reparten, ¿no? Los levitas, sacerdotes, y después el rey, eran representantes de Dios, o sea, eran como sí, la representación de Dios. Ujú. Entonces, cuando se hacen los sacrificios, también se hacía una distribución de alimentos. Y aquí yo rescato dos cosas. Primero, que Dios es proveedor, que Dios se preocupa por su pueblo y que tanto a débiles, a fuertes, a ricos y pobres, su distribución es igual. Sus bendiciones van a ser las mismas. La misericordia, ¿no? De el gobernante, el rey del universo, ahora representado en la figura de los sacerdotes, de los reyes terrenales, muestra su misericordia y también la unión del pueblo, de la comunidad. Ujú. Y otra cosa, también la repartición de grandes cantidades de alimento, porque si tú recuerdas, los animales que se sacrificaban no eran pocos, era también símbolo de poder. Es decir, este pueblo es muy bendecido, este pueblo tiene la mano de Dios encima. Entonces, eso es una glorificación a Dios, Ujú. ¿verdad? Es una forma en cómo Dios muestra su poder, que Él es el rey, que pues Él creó todo. Él creó los ecosistemas, Él creó al ser humano para trabajar, para que se adapte, para que trabaje la tierra. Y obviamente las condiciones en las que estén los seres humanos, ya sea en Oriente Medio, en lo que sea, pues van a ser diferentes. Ujú. Pero pues porque ahí está la diversidad de la creación de Dios. Entonces yo lo uno esto con la fe, principalmente. Dios es, por ejemplo, el mumi del universo, porque Él es el que provee, el que le da a su pueblo alimento, el que es misericordioso, que le da a todos por igual, el que le da al necesitado, le da al pobre y al final el que gobierna, el que tiene el poder sobre todo. Ah, muy bien, hermano. Y sí, mira, mucha gente desconoce esto, o sea, piensan que el sacrificio, o la gente llevaba sus animalitos al sacrificio y ya, ahí quedaba, pero no, muchos sacrificios se quemaba una parte y se comía entre los sacerdotes y la gente que lo llevaba. Entonces, a veces no nos desconocemos esta información y pensamos que nada más llevan el animalito allí al templo y el templo se acumulaba de animales y no, se repartía incluso también entre los pobres. Bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Pero excelente tu reflexión. Igual yo creo que el que podamos ver científicamente que hay cierta justificación para estas leyes, científicamente es una confirmación del por qué se prohíbe. Como vemos, animales que te pueden transmitir o que adquieren enfermedades y que tú las puedes adquirir a través de ellos por comerlos, pues también es una señal de que eso no se debe de comer. Y eso pues ya venía, algunos ya venían ya en la Biblia. Entonces es, bueno, pero ya es un tema más personal, ¿no? Una visión ya más personal de cada uno. Pero te agradezco que me lo hayas expresado. Igual le quiero decir a la gente ya para despedirnos, esto era una visión antropológica de dos teorías. Voy a dejar también en la descripción la bibliografía que utilizó o que quiso compartir Emanuel, del autor que nos quiso hacer referencia. Y si quieren que profundicemos un poquito más en este tema ya en cuestión bíblica, en más a profundidad, pues también lo dejan en los comentarios y así hacemos otro video al respecto. Y una vez más, gracias Emanuel por estar aquí. Gracias a ti, Norma, por otra vez permitirme estar aquí. De verdad que es un gusto y pues espero trabajar en futuros proyectos contigo otra vez. Pues a Gracias. nuestra audiencia, muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga y pues los espero en un próximo en vivo. Gracias. Pues así nos despedimos. Recuerden otra vez dejar sus comentarios, alguna duda, alguna sugerencia, aquí los vamos a estar leyendo. Y dejen su like también, compartan el video, suscríbanse al canal si no están suscritos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Shalom.